Muy buenas noches, familia. Pues vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los jueces. Hoy vamos a tener una conclusión, un resumen. Y bueno, pues sean bienvenidos a nuestra transmisión. Quisiera que abrieras tu Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Vamos a estar viendo este resumen del libro de los jueces desde la perspectiva de esta carta. Algo muy marcado que estuvimos viendo en este libro es la dureza del corazón del pueblo y cómo constantemente abandonaban su fe en el Señor, ¿no? De hecho, esta serie se llama Apostasía porque refleja lo que el pueblo hizo en este tiempo. Se alejó de su fe en el Señor, se alejó del Señor, dejando de confiar en Él, dejando de tener fe en Él, y esto los llevó a una condición triste y lamentable, ¿no? Toda esta época es una época muy oscura, pero podríamos hacer una recapitulación aún más atrás, desde el inicio de esta nación, recordando que Abraham, el primer patriarca, es tomado de Ur de los Caldeos, de una nación donde había idolatría, y Dios, por amor, por pura gracia, lo escoge, lo llama. Este hombre en fe sale de su tierra y de su parentela, sin saber a dónde iba, entre muchas cosas, ¿no? Porque de pronto vemos la vida de Abraham en inseguridad, en incredulidad, y hace cosas que ponen en riesgo incluso su familia, pero Dios es fiel, y Dios lo llama y le promete un hijo, y le dice que de su descendencia vendría el libertador, porque de su descendencia vendría alguien que bendeciría a todas las familias de la tierra. Sabemos que es Jesús. Sin embargo, entre todo eso, Abraham es incrédulo, en momentos muestra ese corazón por Dios, ese amor por el Señor. Y después nace Isaac, y lo vemos incluso en momentos también cayendo, siendo como un ser humano con debilidades, ¿no? Y después vemos a Jacob, engañador que engaña a su hermano y todo esto. Y después vemos a los 12 hijos de Jacob, o Israel, ¿no? Estos hombres también vendiendo a su hermano, matando a los hombres de una ciudad. El libro de Génesis nos empieza a contar toda esta historia terrible del pueblo de Israel desde sus inicios, ¿no? Después Dios los lleva 400 años esclavos en Egipto, y estos 400 años se multiplica la nación, se hace una nación, de ser una familia pasa a ser una gran nación, y después Dios decide sacarlos de la esclavitud de Egipto. Era el momento donde estaban siendo muy afligidos, y ellos claman a Dios y les da un libertador, ¿no? Podríamos decir que ese es el primer libertador, el primer juez que aparece en la Biblia, que los guía. Pero vemos al pueblo siendo incrédulo constantemente, a pesar de ver todos estos milagros que Dios hacía, milagros sobrenaturales, como abrir el mar rojo, o darles de comer maná del cielo. Todos estos milagros y este cuidado durante su camino de Egipto a la tierra prometida, el pueblo lo ve. Sin embargo, no cree en el Señor, murmura constantemente, y esto los lleva a perecer en el desierto. Una generación perece en el desierto. Dios les dice: solamente va a entrar la segunda generación. De esta generación, la siguiente. Incluso el mismo Moisés no entra, solamente entra Caleb y Josué, ¿no? Josué es el que los introduce a la tierra prometida después de 40 años, y esta nueva generación escucha nuevamente la ley de Dios. Esta ley en donde Dios quería que su pueblo caminara, que los iba a mantener protegidos, pero estos hombres, por dureza de corazón, también rechazan la ley, ¿no? Pero bueno, esta segunda generación es la que entra a la tierra prometida por Josué. Josué reparte los territorios, entran teniendo grandes victorias, y bueno, empieza generación tras generación. En el libro de los jueces vemos cómo empiezan a alejarse y a hacer lo malo, y vamos a estar viendo algunas cosas interesantes que podemos aplicar a nuestra vida e identificarnos con ellos, porque yo creo que aunque podemos en algún momento decir: ay, es que el pueblo de Israel, hay tanta dureza, es que si es un pueblo que es muy duro constantemente de corazón, que abandona a Dios, pero en momentos nos podemos identificar tanto con este pueblo,
porque realmente tanto nosotros como ellos vienen de Adán, ¿no? Y el pecado que entró en el mundo por Adán ha venido a causar estragos en todo el mundo, y hasta nuestros días vivimos en una naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza es la que no nos permite permanecer en el Señor. Por eso Jesús vino, para darnos una nueva vida y darnos una nueva naturaleza, para que vivamos en esta nueva vida. Y es lo que vamos a estar viendo un poquito en este capítulo segunda de Pedro, capítulo 1. Pero me gustaría orar para entrar de lleno al texto. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites nuevamente reunirnos alrededor de tu palabra, Señor. Aún estando desde casa, pero podemos escuchar tu palabra, estudiarla juntos, abrirla, meditar en ella y conocerte, Señor. Te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo. Queremos ponerte esta reunión en tus manos, este estudio en tus manos, pidiéndote que tú nos hables, Señor. Nos recuerdes cosas que hemos estado aprendiendo en este libro de Jueces, y vengamos, Señor, y te pidamos que tú hagas una obra en nuestra vida, una obra que muestre con claridad, Señor, que tú eres nuestro Dios. Te pedimos esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Algo que es muy enfático en el libro de los Jueces son dos cosas. Al final del libro, en este epílogo que estábamos viendo las últimas semanas en el libro de los Jueces, es esta frase que se escucha constantemente: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Era un pueblo que actuaba en su propia sabiduría, sin permitir que Dios los gobernara, sin que fuera Dios su rey, ¿no? Y ese era el principal problema de Israel. Israel significa gobernado por Dios, y este pueblo que debía ser gobernado por Dios no permitió ser gobernado por su Dios, ¿no? Otra cosa que vemos también muy repetido es que el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Eso lo podemos ver en el capítulo, desde el capítulo 2, capítulo 2, versículo 11, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y esto es algo que se repite constantemente. Si en algún momento estudias este libro de los Jueces, quizá en tu devocional, y esto marca constantemente, se repite tantas veces esto. Durante el inicio de cada juez se repite, es muy interesante esto, se repite cada vez esto: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y es que Dios estaba con ellos. Dios había prometido estar con ellos y no los había abandonado, pero ellos, podremos decir así, en su cara, ¿no? Hacían lo malo constantemente. Después Dios los entregaba a sus enemigos y ellos clamaban a Dios, y Dios les enviaba un libertador. Estos jueces que combatían de diferentes maneras, los libraban de sus enemigos, volvían a tener un tiempo de paz, y otra vez volvían a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esto era una constante en el pueblo. Y antes de este versículo que leí, en el versículo 10, dice: toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿De qué generación está hablando? De esta generación que entró a la tierra prometida y poseyó la tierra prometida. Dice que toda esta generación fue reunida con sus padres. Esto quiere decir que murió. En el versículo 8, de hecho, nos dice que también Josué, que era el líder, que era el que los introdujo, muere. Y entonces dice: y se levantó después de ellos otra generación, los hijos de esta generación. Ahora son los que están al frente de la nación, como este pueblo que está creciente, ¿no? Y bueno, vienen más generaciones. Pero dice que no conoció a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esto es algo muy importante, porque este pueblo no conoce a Dios ni la obra que Dios había hecho, ¿no? Y esto me lleva siempre a pensar en nuestra responsabilidad que tenemos como padres, ¿no? Si estamos al frente de una familia, padres y madres, es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos quién es Dios. No solo eso, sino que también les hablemos de la obra
que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuál es esa obra? Lo que Jesús vino a hacer en la cruz. Esto es bien importante. Constantemente como familia debemos estar recordando el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Muchas veces incluso nosotros somos cristianos, somos discípulos, creemos en el Señor, nos congregamos, procuramos hacer lo que la palabra de Dios dice, obedeciendo, teniendo fe, caminamos en esto, pero tantas veces nuestros hijos, nuestras familias no son enseñados, no son guiados hacia este gran mensaje que es el Evangelio. Y por lo tanto nuestras familias empiezan a destruirse y la siguiente generación ya no conoce a Dios. ¿No? Esto realmente es triste. Y quizá en nuestro país no hemos visto eso, ¿no? Un avivamiento tal que toda una generación conozca al Señor, ¿no? Pero podemos escuchar naciones como Estados Unidos, ¿no? Que en algún momento tuvo un gran avivamiento y en algún momento toda una generación creyó en el Señor y caminó y esta nación fundada en los principios bíblicos, pero de pronto ves el paso del tiempo y hoy, la generación de hoy no conoce a Dios, ¿no? Tanta necesidad hay del Señor. Y qué importante es que nosotros como creyentes enseñemos a nuestros hijos esto. Aquí en Israel se levantó una generación que no conocía a Dios ni la obra que Él había hecho por Israel. Esta liberación, esta libertad que les había dado de la esclavitud de Egipto. Todas estas maravillas que habían hecho, esta generación no conocía las obras de Dios. Importante es guiar a nuestra familia hacia esto. Y después de esta sección del primer capítulo al capítulo 3, hasta el versículo 6, es esta introducción al libro de los jueces. Y nos dice el entorno, cómo está sucediendo todo, cómo muere Josué, se levanta esta nueva generación, cómo Dios levanta constantemente a estos jueces. Del capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 16, hay una lista de jueces que van apareciendo mientras el pueblo constantemente hace lo malo ante los ojos de Jehová, clamaban a Dios después de ser afligidos, Dios les enviaba a diferentes jueces. Vimos muchos jueces, varios jueces aquí que libertaron al pueblo de maneras maravillosas, pero el carácter de cada uno de estos jueces es muy interesante. Algunos confiando en el Señor en momentos bien importantes, algunos otros que Dios los iba a usar para libertar al pueblo y guiarlos, de pronto en su camino se desviaban también, y esto es lamentable. El último juez que estuvimos viendo es este juez muy conocido, Sansón, ¿no? Y conocido quizá por su fuerza, pero cuando lo estudiamos lo conocimos también como alguien que Dios le dio un propósito incluso antes de nacer, pero él rechazó el propósito casi todo el tiempo de su vida, ¿no? Entonces es tan lamentable esto, pero muestra la condición del pueblo. Y bueno, las últimas semanas estuvimos estudiando esta última sección que nos muestra lo que había atrás, que realmente nos muestra que esta última sección va al principio, cuando el pueblo entra, justamente esta generación que se levanta, que no conoce a Dios y hace lo que bien le parece, y vemos historias terribles, lamentables, ¿no? Historias de sodomía en el pueblo, historias tan lamentables de idolatría, donde el pueblo estaba hundido en idolatría, y los mismos sacerdotes o los mismos levitas habían perdido su propósito, habían olvidado para qué Dios los había llamado. ¿Por qué? Porque ellos habían olvidado la ley. Algo interesante en el capítulo 2, versículo 1, es que el ángel de Jehová, que conocemos como esta cristofanía, es Cristo apareciéndose al pueblo. Lo estuvimos viendo en diferentes ocasiones. Se aparece a Gedeón, se aparece a los padres de Sansón en diferentes ocasiones. Pero aquí en el capítulo 2, versículo 1 dice: el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo:
no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? Y aquí dice el ángel de Jehová la consecuencia. De hecho les dice: por tanto yo os digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Esto es después de que el pueblo no es valiente, no confía en el Señor, y sutilmente empiezan a confiar en sus fuerzas, ¿no? El pueblo, el capítulo 1 empieza con la primera batalla, y es Judá preguntándole a Dios: ¿quién subirá primero a pelear? Es este pueblo, y Dios le dice: es Judá, ¿no? A diferencia de los últimos capítulos que vimos que el pueblo está peleando contra el mismo pueblo, aquí están haciendo la voluntad de Dios, preguntan a Dios y Dios le responde: es Judá quien va a subir. Pero de pronto sutilmente Judá le dice a Simeón: oye, pues ¿por qué no vas conmigo y tú me apoyas y luego yo te apoyo? Sutilmente están confiando en sus fuerzas, no están confiando en la palabra de Dios, que Dios les ha dicho: yo te los entregaré, yo ya te los entregué, tú simplemente sube y toma, ¿no? Más adelante vemos que estos pueblos eran fuertes y de pronto el pueblo de Israel se achica, no confía en el Señor, y entonces no pueden arrojar al pueblo. Al pueblo que Dios les había dicho: lo vas a arrojar del todo. Empiezan a hacer pactos. Incluso hay una historia donde dice que llegan los hijos de José y hacen una plática con un hombre y les dicen: enséñame cómo entrar en tu ciudad. Y entonces este hombre les dice y dice: bueno, nosotros vamos a tener misericordia y te vamos a dejar ir. Y luego este hombre va y construye una ciudad, edifica una ciudad, más enemigos. ¿Por qué? Porque no destruyen del todo a sus enemigos. Este es un problema que constantemente como creyentes podemos estar teniendo, porque sutilmente creemos estar haciendo lo correcto y creemos que podemos confiar en Dios, sí, pero también podemos confiar en nuestras fuerzas. Pero Dios dice: no, tienes que confiar completamente en mí, porque híjole, siempre pasa mucho esto, ¿no? Siempre te dicen: sí, confía en Dios, pero también ve con un psicólogo. Confía en Dios, pero también es bueno que tengas esta disciplina, ¿no? La Biblia nos invita a confiar 100% en Dios, porque Dios es 100% confiable. Podemos confiar en su palabra completamente, no necesitamos de nada más. Y Dios empieza a probar la fe de este pueblo. Y entonces permite que sus enemigos permanezcan en ese lugar. Y les dice: van a ser espinos en vuestros costados, van a sufrir dolor. ¿Por qué? Por su incredulidad. Entonces, acompáñame a segunda de Pedro, capítulo 1. Y Pedro les está escribiendo a la iglesia, probablemente a esta misma iglesia que le escribe en la primera carta, que es a la iglesia que está esparcida por todo el territorio en este tiempo, en este imperio romano que era tan grande, y escribe esta carta muy general, ¿no? De hecho, si te das cuenta en el título dice carta universal, porque está escrita para muchas iglesias, y entonces podemos adquirir para nosotros mucha enseñanza acerca de esto. Y entonces Pedro dice que él es siervo de Jesucristo, y les dice a quién les escribe: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice: ustedes han alcanzado la justificación. Nosotros sabemos qué significa justificación, que es ser declarado justo. Y es lo que hizo Dios con nosotros, nos declaró justos por medio de la fe en Jesús. Y dice Pedro: esa fe es muy valiosa, es preciosa, igual que la nuestra. Y creo que aquí Pedro se está refiriendo a: yo soy judío, pero no importa eso. La fe que tienen ustedes, aunque sean una iglesia gentil, es igual de preciosa, porque es la misma fe, no cambia. Y continúa diciendo: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y te decía, algo que vemos constantemente en el pueblo es que la consecuencia de no conocer a Dios es que no podían confiar en Dios.
Entonces, aquí vemos en su palabra que Dios nos invita a que crezcamos. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Esto es un saludo, sabemos que la Biblia lo muestra como un saludo. Sin embargo, aquí algo nos dice Pedro, que sean multiplicadas. No solamente les dice gracia y paz, como este saludo judío y griego, sino dice que esa gracia y paz que han recibido a través de la justicia de Dios, este regalo, ¿no?, crezca, que esta gracia y paz sean multiplicadas. Y esto habla de que el cristiano puede crecer. La fe del creyente es muy valiosa, como decía Pedro, esta fe que es igualmente preciosa que la nuestra. Sin embargo, esta fe tiene que crecer. Nosotros tenemos que crecer, incluso dice Pedro, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien importante, ¿no? La gracia y la paz que hemos recibido se va a multiplicar cuando conocemos a Dios. No se multiplica de manera mágica. No es que de pronto alguien llega y simplemente nos dice gracia y paz, ¿no? Gracia y paz. Y ya, entonces automáticamente ya tengo más gracia y paz. No. Esta gracia y paz realmente se va a desarrollar, va a multiplicarse, va a crecer cuando entre más conozcamos al Señor. Por eso dice Pedro, en el conocimiento de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante. Ahora, es importante porque ¿dónde podemos conocer a Dios y al Señor Jesucristo? En su palabra. Dios nos ha dejado su palabra como la revelación de quién es Él, para que no caminemos en ignorancia. Y de hecho, en esto de conocer quién es Él, hemos podido ver el carácter de Dios. Porque aunque terminó el capítulo, este libro de Jueces, en una historia tan triste, el pueblo en discordia, aunque vemos al último juez, Sansón, siendo tan infiel a Dios, sin embargo, Dios es fiel. La Biblia dice que aun cuando nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, ¿no? Y qué importante es recordar esto. Dios es fiel. Dios es fiel. Dice su palabra que nunca decayeron sus misericordias. Si no fuera por sus misericordias, ya habríamos sido consumidos. Pero Dios es bueno, Dios es fiel. Y entonces su palabra nos revela quién es Él. Conozcamos este Dios, ¿no? Que no solamente digamos Dios es fiel como un cliché, o no solamente digamos Dios es bueno todo el tiempo como un cliché, sino que conozcamos que Él es bueno porque lo hemos experimentado. Y este conocimiento que dice aquí Pedro es este conocimiento por experiencia. No es simple información de la cual adquirimos, sino es este conocimiento por experiencia. Tenemos una relación constante con Él, es lo que Dios quiere. Y dice versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos dice Pedro, esta fe que han recibido, por la cual han sido justificados, nos dice que esta fe debe crecer, esta gracia y paz sean multiplicadas. Y nos dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Y algo muy interesante es que la justicia nos fue dada, la gracia y la paz nos ha sido dadas. Y aquí concluye Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas, ¿y sabes? Todas las cosas que necesitamos para agradar a Dios, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice su palabra, nos han sido dadas. O sea, quiere decir que no necesitamos nada.
en Cristo estamos completos. Su palabra nos revela eso y su palabra nos capacita para que podamos vivir para Dios de una manera que le agrade. De hecho dice que nos han sido dadas por su divino poder. Me encanta porque el pueblo de Israel vio en diferentes ocasiones el poder de Dios. En este libro de los jueces lo vio manifestado a través de estos hombres, jueces, que hacían victorias increíbles y donde era evidente que era Dios librándolos. Como este hombre Gedeón, derrotando a todo un ejército con 300 hombres, que por cierto, solamente sonaron trompetas y quebraron cántaros. Y dices, ¿cómo puede suceder eso? Es el poder de Dios, ¿no? Como a este hombre, ¿cómo se llamaba? No recuerdo, pero este hombre que con una aguijada de bueyes mata a 600 hombres, ¿no? ¿Te acuerdas, no? O a este Sansón con esa fuerza, ¿no? Y ves, y dices, es evidente que es el poder de Dios. Bueno, Dios nos ha dado, por ese divino poder que tiene, nos ha dado todas las cosas que necesitamos. Pero ¿sabes cómo nos las da? Dice aquí, mediante el conocimiento de aquel. Conocimiento de Dios. ¿Sabes cómo podemos recibir todas estas cosas y cómo podemos afirmar nuestra fe en estas cosas que Dios nos ha dado? Conociéndole a Él. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Sabes? Dios nos llamó. Él es el que nos llamó. Nosotros no éramos capaces, nosotros no levantamos la mano y dijimos, Señor, pues si tú quieres, yo aquí estoy, puedes escogerme. No, Él nos escogió cuando nosotros no le buscábamos. Eso es lo que dice la Biblia. Él nos escogió, Él nos llamó por su gloria y excelencia, porque Él es bueno. Y entonces dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios nos da en el conocimiento de Él todas las cosas que necesitamos para agradarle, pero también nos da preciosas y grandísimas promesas para que confiemos en ellas. ¿Te das cuenta cómo no cambia? El pueblo debía tener fe en el Señor y nosotros debemos seguir teniendo fe en el Señor. Por eso Él nos da preciosas y grandísimas promesas. Esto habla del valor que tienen estas promesas. No solamente dice preciosas, que hablan del valor, sino también grandes. Grandes quiere decir que no las podemos enumerar. Grandísimas, son grandísimas promesas. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces? ¿Por qué no estamos conociendo a Dios? Porque consideramos a la Biblia como un libro sin importancia, sin valor. Pero ¿sabes? La Biblia tiene preciosas y grandísimas promesas. ¿Y sabes para qué son? Dice aquí Pedro, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, para que sean participantes de la naturaleza divina. Eso recuerdo un poco que mientras veíamos este libro de los jueces, en un momento veíamos que este pueblo vivía en una total ignorancia, ¿no? Este hombre Micaía y su madre y poniendo una casa de ídolos, y veíamos que vivían en una total ignorancia, y recordamos este versículo que les decía Pablo en Efesios 4, y les decía, yo requiero esto de ustedes, le decía a los efesios, que no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ¿no? Dios no quiere que vivamos ajenos de la vida de Dios como en algún momento vivió este pueblo, sino que seamos participantes de la naturaleza divina. Eso es bien importante, que seamos participantes de la naturaleza divina. Por eso tenemos que valorar estas preciosas y grandísimas promesas, conociendo al Señor cada día. Y dice también, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de
la concupiscencia. Y sabes, la Biblia nos muestra con claridad que vivimos en un mundo roto, en un mundo destrozado, en un mundo caído. Un mundo al cual no podemos confiarnos. De hecho, la Biblia muestra al mundo, al sistema de valores, como nuestro enemigo y nos dice que no nos conformemos a este siglo, a este sistema de valores. Sin embargo, también nos dice aquí que esta corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta corrupción que hay en el mundo es porque hay pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Y esa es nuestra condición. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero ¿sabes? Las promesas grandes de Dios, estas preciosas y grandísimas promesas, nos capacitan para poder huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No debemos ignorar que vivimos en una naturaleza pecaminosa. En el momento que ignoramos esto, vamos a caer. ¿Por qué no vamos a pelear? Ese era el problema del pueblo de Israel. Caía constantemente porque no reconocía que había una naturaleza pecaminosa y que debía tener a Dios como lo primero en su vida, como el gobernante y el rey en su vida. La Biblia nos muestra que vivimos en un mundo caído y vivimos en una naturaleza pecaminosa caída. Cada uno de nosotros debemos reconocer esto para que entonces empecemos a pelear la batalla de la fe. ¿Sabes? La Biblia nos muestra la verdad para no ignorarla y entonces poder lamentar nuestra condición. Cuando nosotros lamentamos nuestra condición en esta naturaleza pecaminosa, vamos a clamar, como dice en Romanos 8, así como la creación misma gime, así también nosotros gemimos esperando la redención de nuestros cuerpos. Qué importante es esto, reconocer quiénes somos, saber de qué somos capaces, y le podemos echar un ojo nuevamente al libro de los Jueces y ver cada escena, y en lugar de terminar juzgando a este pueblo, decir, híjole, yo también soy capaz de esto. ¿Por qué? Porque yo también vivo en una naturaleza pecaminosa, y por la gracia de Dios hoy yo puedo agradarle, porque Él me ha dado todo lo que necesito para la vida y para la piedad, y para que yo pueda ser participante de su naturaleza, esa naturaleza divina. Entonces, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, ¿no? Sabiendo de esta corrupción que hay en el mundo a causa del pecado, a causa de tantos hombres pecadores que vivimos en él, a causa de este mundo caído y de este mundo roto y de esta naturaleza caída, dice Pedro, pongan toda diligencia. Esto es fervor. Esta palabra diligencia me gusta porque dice fervor. Fervor. Y dice que seamos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Por eso nosotros tenemos que poner toda diligencia. ¿En qué? Dice, por esto mismo, perdón, voy a volver a leer, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, porque conocemos nuestra condición, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Nos pone una lista y esto se nos facilita un poco porque entonces como que nos gusta un poco cuando nos dicen cómo debemos ir caminando, ¿no? Entonces, ya hiciste esto, pues ahora haz esto, ¿no? Es como un poco más fácil porque tenemos dirección. Y eso es algo que veíamos en el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel vivía como bien que le parecía, no había una dirección, no había un orden en su vida, pero nosotros podemos echar mano de esto como para tener un paso a paso. Y dice, ¿has creído en el Señor? Ya lo decía Pedro al principio, hemos recibido esta fe que es muy preciosa, por la cual recibimos la justificación, la gracia de Dios. Entonces, lo que dice ahora es, añade a esta fe virtud. ¿Qué significa virtud?
¿no? La palabra virtud significa excelencia, ¿no? Y alguien virtuoso es alguien que regularmente admiramos, ¿no? Por ejemplo, te encuentras un deportista muy virtuoso, ¿no? Y entonces, no sé, pensando en algún deportista famoso, y ya empezaste a pensar, no, pues si te gusta el fútbol ya sabes, ¿no? Este jugador argentino, este jugador brasileño, este jugador europeo, ¿no? Que juega muy bien y que hace unas jugadas increíbles, ¿no? O ya te gusta el básquetbol y ya empezaste a pensar en aquel jugador al que admirabas tanto, o en este jugador que está ahorita haciendo unas jugadas increíbles, y ya estás pensando en esa virtuosidad. Y la Biblia nos dice, añade a tu fe virtud. Y dices, ¿cómo es eso? ¿Cómo añades a tu fe virtud? Bueno, ¿tienes fe? Hazla excelente. Confía al 100%. Ahora, también esto se refiere al trabajo, al esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, en Proverbios 31 tenemos el ejemplo de una mujer virtuosa, ¿no? Y nos pone este ejemplo de una mujer trabajadora que sirve a su familia, aún en tiempo de frío. Ellos no tienen de qué preocuparse porque esta mujer es trabajadora, ¿no? Habla de virtud, ¿no? Y recuerdo un poco aquí en el libro de los Jueces a un hombre virtuoso, en ese sentido de trabajo. ¿Recuerdas a Gedeón? Cuando Dios, o el ángel de Jehová se aparece a Gedeón. Este hombre Gedeón estaba trabajando, ¿no? Sacudiendo el trigo en un lagar, pero al fin estaba trabajando para esconder el trigo de los enemigos, de los madianitas que venían a quitar el trigo, ¿no? Este hombre, podemos ver un carácter virtuoso. Por el contrario, Barak, ¿no? ¿Recuerdas a este hombre en este otro tiempo de los Jueces, cuando Débora gobernaba, una mujer gobernaba y juzgaba al pueblo, y de pronto le manda a llamar a Barak y dice, ¿no te dijo Dios que hagas esto? Y Barak no lo hace, ¿no? Y entonces, después de decirle eso, le dice Barak, bueno, si tú vas conmigo, yo voy. Era un hombre temeroso, un hombre donde no había virtud en él, ¿no? No había nada que aplaudirle. ¿Por qué? Porque estaba de temeroso y no hacía las cosas, ¿no? Este hombre que te decía hace un rato, que con una aguijada de bueyes mata a 600 hombres. Y dices, ¿cómo? ¿No? Te pones a pensar un poco en esa escena y dices, es como ver estas películas, de superhéroes, ¿no? Y a un solo superhéroe golpeando exterminando a 600, ¿no? Que vienen contra él, ¿no? Y dices, órale, pues solamente alguien muy virtuoso con una aguijada de bueyes, quiere decir que es este palo largo que tenía una punta de metal para hacer caminar a los bueyes, ¿no? Entonces te imaginas, ¿no? Haciendo trucos, ¿no? Y pegándole al de atrás mientras otro, ¿no? Entonces dices, órale, era un cuate bastante virtuoso, ¿no? Y podemos ver gente virtuosa aquí en el libro de los Jueces, y dice el Señor, añade a tu fe virtud. Que tu fe sea excelente, pero que sea visible a través de un esfuerzo. Trabaja duro. El trabajo duro de nuestra fe es importante. Lo que te decía hace un rato, este crecimiento. ¿Cuánto tiempo pasamos en la palabra? ¿Cuánto la usamos en los tiempos de dificultad, pero aún en los tiempos de paz? ¿No? ¿Cuánto conocemos la Biblia? ¿No? Memorizar la palabra, eso habla de virtud, ¿no? De pronto yo escucho a algunas personas que enseñan la palabra y me encanta escucharlos cuando memorizan y dicen la Biblia de tal manera que ni siquiera te das cuenta que están hablando de un versículo que está memorizado, pero cuando dicen la cita dices, no era de él, o sea, y lo dice tan bien, ni siquiera lo lee, ni siquiera se traba, ni siquiera dices, órale, qué bien, tiene una virtud. ¿Cuánto invertimos en crecer en la fe, en pasar tiempo con el Señor, ¿no? Dice también, a la virtud añade conocimiento. Qué importante es añadir, no solamente tener fe, virtud, sino también conocimiento. Ahora, ya hablamos de esto. El conocimiento se refiere a esta relación con Dios, una relación por experiencia, este conocimiento por experiencia, pero también el conocimiento en ese sentido de ciencia, como habla esta palabra, conocimiento, es importante. Conocer al Señor, conocer la Biblia, saber quién es Dios. Recordando un poco esta mujer Débora, que te decía, empezó a gobernar al pueblo de Israel, y esta mujer era profetisa. Esta era una mujer que hablaba de parte de Dios. Por eso le dice a Barak, ¿no te ha dicho Dios esto? ¿No? Y sabía lo que iba a ocurrir porque Dios se lo había declarado,
Qué importante es tener este conocimiento bíblico y saber que las cosas, incluso que están pasando el día de hoy en nuestra sociedad, no son nuevas, no sorprendernos, porque tenemos el conocimiento de la palabra. Qué importante añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Otra persona que vemos que tenía conocimiento es Jefté, este hombre también libertador, que a pesar de ser un hijo de una mujer ramera, se atrevió a pelear por el pueblo, ¿no? Y lo primero que hace es le manda una carta a su enemigo y le dice, ¿por qué vienes a pelear conmigo? Y el otro enemigo le contesta, y entonces empiezas a ver la historia y dices, este hombre conocía la historia de Israel, conocía la palabra, los escritos de los antiguos. Qué importante es tener ese conocimiento para poder pelear contra el enemigo, ¿no? Jesús mismo lo ves en esta tentación cuando Satanás viene a tentarle, y lo ves echando mano de la palabra. Tenía conocimiento de la palabra y le declara en muchos pasajes precisamente del libro de Deuteronomio, ¿no? Esta repetición de la ley. Jesús conocía la palabra, ¿no? Aparte, después nos dice, al conocimiento añade dominio propio. Y me gusta esto porque habla de añadir. Entonces es algo que ya tienes, pero no dice sustitúyelo por, sino más bien añádele a esto otro. Y entonces esto habla de crecimiento, ¿no? Esto habla que empiezas a verlo algo más grande. Y es lo que al final de cuentas Dios quiere hacer en nosotros, que empiece nuestra vida a crecer. Y entonces dice, añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento añade dominio propio. Dominio propio significa templanza, y también lo podemos definir como ser dueño de sí mismo. Ahora, pensando un poco en los jueces de Israel, les faltaba esto, ¿no? Este dominio propio, ¿no? Podemos ver a Sansón. Decimos, Sansón, dominio propio, pondríamos un gran tache a Sansón, porque fue un hombre que se dejaba llevar por sus placeres y por sus deseos. A pesar de desde el anuncio de su nacimiento, Dios le dice a través del ángel de Jehová, esta cristofanía, le dice al padre y a la madre de Sansón, él va a ser nazareo desde su nacimiento. Va a ser un hombre que va a estar apartado para mí con ese propósito. Y lo ves en sus primeras historias y dices, se acercaba a donde había viñedos, no podían tomar vino, pero ahí andaba cerquita de las uvas, y ponía la mirada en una mujer, y después vemos que pone la mirada en una mujer, incluso en una prostituta, y vemos entregado a sus placeres, un hombre airado, un hombre que no era dueño de sí mismo, un hombre que no tenía dominio propio. Podemos ver a otro Jefté, después de esta victoria que Dios le entrega, ligero en sus palabras, y hace una promesa terrible, ¿no? Porque dice, te voy a entregar en holocausto al primero que salga de mi casa, ¿no? Y entonces tiene que entregar a su hija en holocausto, y dices, ¿cómo? O sea, debiste haber cerrado la boca, Dios no te pidió nada. Pero es hombre ligero en sus palabras, no tiene dominio sobre su lengua, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Vemos a otros hombres, ¿no? Que no son, que no hay dominio propio en ellos, porque vemos a jueces que no mencionan mucho de ellos, pero dicen, tenían 30 hijos, 40 hijos, 70 hijos, y dices, pues seguramente no con una sola mujer. Eso habla, ¿no? Que no tenían dominio propio. No podían tener una sola mujer, ¿no? De hecho, al final de la vida de Gedeón, nos habla de que tuvo 70 hijos porque tuvo muchas mujeres, ¿no? Y luego este hijo de Jefté viene y mata a todos esos. Uno de sus hijos mata a sus 70 hermanos, ¿no? Y es terrible toda esa historia. ¿Por qué? Les faltaba eso, dominio propio, ¿no? Luego también aquí Pedro nos dice, al dominio propio añade paciencia. La paciencia es tan importante también tenerla en nuestras vidas. La paciencia habla de resistencia o aguante, ¿no? Y podrías decir, bueno, estos hombres eran fuertes, ¿no? Tenían buen aguante. Imagínate en una batalla tener aguante. Sí, pero ¿qué veías al final? Después de la victoria, le bajaban la guardia, ¿no? Y después los veías flaqueando. Veías de pronto el pueblo quiere hacer rey a Gedeón y le dice, no, que Dios gobierne sobre ustedes, pero a mí denme los zarcillos de oro, ¿no? Y entonces de ellos hace un efod, y entonces ya empieza a vivir como un rey, aunque no aceptó ser el rey,
pero empieza a vivir como rey y dices, ¿cómo? O sea, iba bien. ¿Y qué pasó? No fue paciente, no siguió resistiendo en la batalla, porque la batalla no termina cuando tienes la victoria. Cuando somos tentados, la batalla no ha terminado ahí, seguimos peleando hasta que Jesús venga por nosotros. Debemos ser pacientes hasta ese día, y es importante añadir a nuestra fe todas estas cosas. Paciencia, después de dominio propio, dice paciencia, ¿no? A la paciencia dice piedad. Piedad significa agradar a Dios, ¿no? Y veíamos que todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder. Ya las tenemos, ya podemos agradar a Dios. Pero en estas cosas, en este orden de añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Muchas veces podemos decir, no, es que ya aguanté mucho. La verdad ya estoy aguantando mucho. Esto sí ya está bien difícil esta prueba. No olvides ponerle a tu paciencia, a esto que estás aguantando, no olvides añadirle piedad. Sigue agradando a Dios. Sigue agradando a Dios. Por ejemplo, podemos ver a Débora, una mujer que era piadosa, una mujer que agradaba a Dios. Incluso el capítulo 5 del libro de los Jueces hace un canto, ¿no? El canto de Débora, un canto de alabanza, de acuerdo a lo que había ocurrido en la historia. Ella canta y alaba a Dios, una mujer piadosa, ¿no? Podemos ver a Gedeón, después de que se da cuenta que es el ángel de Jehová el que está frente a él, le dice, permíteme, no te vayas, ya me di cuenta quién eres, y va y trae un sacrificio, a pesar de la hambruna que estaba viendo en ese momento en el pueblo de Israel. Gedeón no escatima y dice, déjame ofrecerte un sacrificio. Un hombre que añadió piedad a su vida, ¿no? Jefté, ¿no? Que buscaba esta victoria en Dios, ¿no? Viene primero dice que lo expulsan su familia, esta familia de Galaad, lo expulsa porque era hijo de una prostituta, y le dice, tú no vas a heredar con nosotros, no se va. Pero después este pueblo que necesita ser ayudado sabe que Jefté es un guerrero y va a buscarlo, y lo primero que dice Jefté, espérenme, yo solamente voy a gobernar sobre ustedes solamente si Dios es el que me da la victoria, ¿no? Qué importante es buscar la victoria en Dios. Entonces vemos un carácter piadoso en este hombre, ¿no? Podríamos pensar, ¿y Sansón? De pronto es difícil encontrar un carácter de piedad en Sansón, pero podríamos cuestionarnos en nuestra vida y añadimos a todas estas cosas también piedad, y estamos buscando agradar a Dios, ¿no? Debemos considerar, los padres de Sansón, sin embargo, son piadosos, ¿no? Cuando este hombre sabe que es el ángel de Jehová, le dice, permíteme ofrecerte un sacrificio, ¿no? Permíteme ofrecerte mi pan, ¿no? Y le dice, no voy a comer tu pan, pero ofrécelo, ¿no? Y luego el ángel de Jehová hace un milagro frente a ellos, ¿no? Pero esos eran hombres piadosos que incluso estaban preocupados y dicen, bueno, nos vas a mandar este hijo, pero ¿qué hacemos con la vida de este niño? ¿Cómo debemos guiarlo? Esto habla de un carácter piadoso. Como padres, preguntarle a Dios, Señor, yo quiero agradarte incluso en mi paternidad, cómo guiar a mi familia. Enséñame, ¿no? Qué importante es esto. Después dice, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Dices, bueno, ya soy una persona que Dios me ha dado fe, añades virtud, añades conocimiento, añades también dominio propio, añades incluso paciencia y soportas con buena cara, ¿no? Agradando a Dios, ¿no? Pero Dios te dice, y también hazlo con afecto fraternal. Y este afecto fraternal es la palabra Filadelfia, que es la palabra que se refiere al amor entre hermanos, este amor fraterno entre hermanos. Y qué importante es esto, ¿no? Y estos tiempos de pandemia nos han impedido poder reunirnos y estar juntos como iglesia. Y esto es complicado, porque dices, ¿cómo muestro afecto hacia otros? ¿No? Pero
así como nos estamos reuniendo enfrente de una pantalla y poder ver una enseñanza, saber también que pues toda esta tecnología nos ayuda a comunicarnos con otras personas, ¿no? Y preguntar, interesarnos por otros, ver por ellos, decirle, oye, ¿qué tal estás? ¿No? ¿Cómo te ha ido en este tiempo? ¿No? Incluso si está en nuestras posibilidades, poder ayudar de alguna u otra manera. Eso es amor fraternal. Este es este afecto fraternal que Dios quiere que también haya, ¿no? Porque a veces podemos vernos, no, pues sí, yo soy muy virtuoso, yo leo mucho la Biblia, tengo mucho conocimiento, no, también tengo dominio propio, tengo piedad, ¿no? Pero de pronto en el afecto hacia otros, en ese afecto fraternal, podemos fallar. Y esto lo podemos ver en el pueblo, ¿no? Al final, hermanos, ¿no? Todas las tribus peleando contra un hermano, ¿no? Sin embargo, podemos ver también en estos jueces en algún momento ese afecto fraternal, en el sentido de querer pelear por un pueblo, ¿no? ¿Te imaginas lo que era ser el líder de un pueblo que estaba viviendo las consecuencias de su pecado, pero ser guiados por Dios y pelear y arriesgar tu vida, ¿no? Incluso Jefté es lo que le dice a sus hermanos de Efraín cuando vienen a reclamarle, y les dice, yo arriesgué mi vida, les pedí ayuda, pero yo tuve que arriesgar mi vida porque ustedes no me ayudaron. Arriesgar tu vida por otros. Qué importante es esto, ¿no? Y Jefté dice, arriesgué mi vida porque no me quedó otra más que confiar en el Señor. Qué buena forma de arriesgar nuestra vida es eso, ¿no? Arriesguemos nuestra vida confiando en el Señor, pero arriesguemos nuestra vida para salvar a otros, ¿no? De pronto podemos enterarnos que hay gente que está derribada, que está en pecado, ¿no? Que está sin fe, sin confianza, que vive como bien le parece a pesar de haber creído en Jesús. Búscalo, anímalo, sosténlo. Este afecto fraternal es importante también añadir a nuestra fe. Y luego al final nos dice amor. Y al afecto fraternal, amor. Ahora, no solamente el afecto fraternal es importante. La Biblia nos dice constantemente este amor fraternal no fingido debe haber en la iglesia, entre nosotros. Este amor incluso cariñoso. Decir, oye hermano, créeme que estoy orando por ti. Este amor es importante, pero el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esto es increíble, porque el Espíritu Santo es este poder de Dios. Este poder divino que dice Pedro en el versículo 3, ¿no? Que nos han sido dadas por su divino poder. ¿Sabes por qué tenemos todas las cosas? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Hay una diferencia entre nosotros y el pueblo de Israel. Aunque naturalmente, nuestra naturaleza humana, somos exactamente iguales, porque tenemos una naturaleza pecaminosa igual que ellos la tenían, pero hay una diferencia. Si hemos creído en Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y este Espíritu Santo es el amor de Dios morando en nosotros. Podemos hoy amar a otros porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Digamos, después de cada capa, ¿no? Añades a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y la cereza del pastel, amor. Porque Jesús dijo a sus discípulos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. El amor va a ser visible. El amor va a ser tan visible, por eso te digo, es como la cereza del pastel. Y entonces, dice versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que lo conozcamos. Y ¿sabes? No quiere que estemos ociosos y sin fruto. Por eso dice, si estas cosas están en vosotros y abundan. Nuevamente creo que habla de crecimiento. Algo que sea en exceso, algo que sea abundante. Primero empezaba diciendo Pedro
que la gracia y paz sean multiplicadas, ¿no? Es habla de crecimiento. Y añadir habla de crecimiento. Pero aquí Pedro nos dice, si estas cosas están en ustedes y abundan. No solamente un poquito de virtud, mucha virtud. Echémosle, ¿no?, los kilos, ¿no? Por eso dice en el versículo 5, poniendo toda diligencia, este fervor, este anhelo, esta urgencia de conocer a Dios, ¿no? Que abunden todas estas cosas. Dice, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Sabes? Hoy vivimos en días de mucho ocio. Mucho ocio. El pueblo vivía en ocio, ¿no? Hay algunos ejemplos de este ocio, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdas el pueblo de Benjamín, que no pudo bajar a los valles y ocupar el territorio que Josué les había dado? Se quedó en los montes y dijeron, pues vamos a buscar otro lugar, que es cuando van a casa de este hombre Micaía y toda esta historia en el capítulo 18, lo vimos. Pero dice que llegaron a un pueblo que estaba ocioso, ¿no? Y pelearon contra ese pueblo ocioso. ¿Sabes? Alguien que está ocioso es una presa fácil del enemigo. Dios no quiere que seamos ociosos, ¿no? Abimelec, hijo de Gedeón, que mató a sus 70 hermanos, que quería hacerse rey sobre Israel, ¿no? Y dice que este hombre contrata a hombres ociosos. En el pueblo había esta ociosidad, y eso es lo que les hacía caer constantemente. Pero si abundan estas cosas en nosotros, no nos van a dejar estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. No estemos ociosos. Dios quiere que le conozcamos, pero también dice, y sin fruto. ¿Sabes? La palabra de Dios nos invita a que demos fruto, ¿no? Incluso el domingo estuvimos estudiando este pasaje donde Jesús maldice esta higuera por falta de fruto, ¿no? En esta falsa religiosidad, ¿no? Donde parece que hay fruto, pero no encuentras, ¿no? Muchas veces podemos estar así, ¿no? Imitando un fruto o mostrando que tenemos fruto, pero no. Jesús les dijo en Juan 15:8, ¿no? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios quiere que llevemos fruto. Entonces, para no estar sin fruto, permanezcamos en Él. Lo dice Jesús también ahí en Juan 15, permaneciendo en Él, añadiendo todas estas cosas a nuestra vida. Y termino con este versículo. Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no tiene estas cosas, el que no tiene fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, dice, tiene la vista muy corta, es ciego. ¿Y sabes a quién recuerdo en este libro de los jueces? Que era un ciego, a Sansón. Todo el tiempo en peligro y era ciego. ¿Y sabes cómo terminó? Ciego, le sacaron los ojos. ¿No? Cuando tienes la vista muy corta y tienes enfrente al enemigo y de pronto no lo ves, no te das cuenta que ahí está y no estás peleando y estás de ocioso y no añades todas estas cosas a tu vida, de pronto eres ciego. Tienes la vista corta. Y olvidas, dice aquí, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y esto habla de olvidar lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Recuerdas que empezó así el capítulo? En el capítulo 2, en Jueces, decía que esta generación no conoció a Dios, ni las obras que Dios había hecho por Israel. Había olvidado este pueblo como nación lo que Dios había hecho por ellos. No debemos olvidar lo que Jesús ha hecho por nosotros. No tengamos esta vista corta, sino sigamos recordando
que Jesús ha muerto por nosotros, que Jesús nos ha otorgado justificación, como dijo Pedro en el primer capítulo, en el primer versículo. Esta justificación por medio de Jesucristo. No olvidemos lo que costó la purificación de nuestros pecados, la sangre del Hijo de Dios. Esto es una amonestación para la iglesia en este tiempo del apóstol Pedro, pero es una amonestación para nosotros. Después de ver este libro de los jueces, dijeras, híjole, necesito una amonestación a este pueblo. Dios hizo lo suyo con el pueblo, pero Dios hace lo suyo con nosotros ahora. Necesitamos ser amonestados. Más adelante, en el versículo 2, en este mismo capítulo, Pedro les dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y dice versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, despertaros con amonestación. Y me llama la atención que dice Pedro, despertarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos durmiendo, ¿no? Y lo digo varias veces así, estamos durmiendo y soñando el sueño del mundo. Olvidamos de dónde somos. Así como el pueblo olvidó su propósito, el pueblo de Dios, de pronto nosotros estamos olvidando de dónde somos y a dónde vamos. No debemos olvidar esto. Despertemos. Despertemos, ¿no? Esta amonestación es para nosotros. Así que acompáñame a hacer una oración y dar gracias. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos amonestas, pero nos hablas con amor y nos recuerdas lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias porque a través de ver esta historia del pueblo de Israel, una historia de decadencia, una historia donde podemos ver cómo se fueron cada día endureciendo más, Señor. Tú fuiste fiel y no los dejaste, Señor. Les mandaste libertadores constantemente que los liberan de sus enemigos, Señor, pero hoy nos has dado, no libertadores, Señor, nos has dado un libertador supremo, tu Hijo Jesucristo, por el cual hoy tenemos justificación. Y hoy tenemos acceso a todas las bendiciones espirituales. Y hoy, Señor, estamos capacitados con tu palabra para poder ser participantes de esta naturaleza divina. Y mientras más te conocemos, más nos parezcamos a ti. Y mientras más te conocemos, más crezcamos. Y más añadamos a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Haz esa obra en nosotros, Señor. Que nosotros procuremos con toda diligencia, Señor, añadir estas cosas a nuestra vida para que no estemos ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, Señor, que no vivamos en este mundo durmiendo, teniendo una vista corta, Señor, sino que veamos hacia la eternidad y podamos anhelar tu regreso, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.